¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Y bueno, como venimos varias veces siguiendo el mundo de la historieta de cerca, tuvimos hace poquito a Mauro Mantela y también a César Libardi y a otros editores. Y hoy nos damos, me parece todos, un gusto de charlar con probablemente el guionista más referente y que yo creo que va a dejar toda una escuela de cómo hacer guiones y cómo trabajar con los guiones desde acá. Me refiero a Diego Agrinbaum. Él es guionista de historietas y nada, mencionarles cuáles son para los que no son del mundo de la historieta. Yo siempre pienso en ellos. Los que conocen el mundo de la historieta ya conocen las obras: La burbuja de Bertolt, El muertero Zabaleta, Los autómatas del desierto, más cerca ahora Diagnósticos, y el último que salió ahora acá en Argentina es Guaraní, junto con Gabriel Hipóliti, que bueno, es una obra también muy recomendable. Vamos a charlar sobre ella, pero bueno, la verdad que, como siempre digo, es un gusto charlar con gente que tiene tanto nivel y sobre todo tiene la calidez de aceptarme la invitación y charlar un rato. Así que te saludo, Diego. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme. Gracias a vos por aceptar. Bueno, quería arrancar con algunas preguntas medio enfocadas en este último libro, que lo cuento también para comentarle a los que no lo hayan tenido en la mano todavía. Está enfocado en la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Si no recuerdo mal, el año 68, 1868. Y bueno, yo soy historiador, entonces enseguida me dio como la curiosidad de decir, se nota mucho en tus otras producciones que trabajás, ¿no? Que trabajás mucho los conceptos, que trabajás esos mundos que creás. Y acá te quería preguntar, ¿te llevó mucho esfuerzo de revisión histórica, de fuentes? ¿Cómo te fuiste nutriendo? ¿O fue más bien una cosa más abierta, un poquito más anárquica? No, fue bastante considerable la documentación que traté de hacer. Primero porque me gusta mucho la parte documental. De hecho, me tengo que poner una especie de dieta, como decir, bueno, no sé, me leo tantos libros y paro, porque si no es como que entro en una especie de rabbit hole. Empiezo a darle y me fascinan los temas y no termino más y no me pongo a escribir, básicamente. Entonces, con Guaraní traté de hacer una curaduría de lo que iba a ser la documentación, tipo elegir los libros y fuentes documentales determinadas, acotar el tiempo, porque si tenía que hacer la documentación de toda la guerra, que duró varios años, era un problema. En cambio, si tomaba justo ese año, sabiendo un poco de dónde venía, o sea, teniendo una idea general de lo que era toda la historia de la guerra, pero como centrarme más en los episodios históricos donde iban a transcurrir el relato, como que ese fue uno de los criterios para decidir de dónde indagar más. Yo venía de hacer también con Gabriel, con Hipóliti, Eden Hotel. Y con Eden Hotel hicimos una documentación bastante distinta, porque nos fuimos de vacaciones a La Falda, fuimos al Eden Hotel varias veces, entrevistamos gente, traté de entrevistar a los familiares, a los descendientes de los dueños del hotel, que eran nazis, y no querían que nadie los entreviste. Bueno, entonces había hecho como una especie de documentación mucho más de primera mano, o sea, sin fuentes documentales escritas, o mejor dicho, sumado a las fuentes documentales escritas, también mucho de primera mano, de ir y sacar fotos en el lugar, de entrevistar gente. Y de la que memoria, cuando tengo ¿no? posibilidad de hacerlo, ¿cómo? Y de la memoria, digo, de los que vivían ahí, ¿no? Un poco reconstruir memorias también, de Eden Hotel, digo, ¿no? Claro, sí, fuimos por ejemplo, a revisar los catastros en la municipalidad para ver cómo eran los planos del lugar de La Falda antes, en la época que transcurre la historia. Por ejemplo, una de las fuentes documentales que mejor nos vino era los que tienen las inmobiliarias, los tipos de inmobiliaria del lugar que te alquilan las casas para vacacionar, porque tienen muy claro de quiénes son los lotes y de la historia de las familias, de cómo se mudaron, de cuándo se loteó La Falda. Bueno, uno de los mejores datos que fuimos sacando eran los agentes inmobiliarios de La Falda. Claro. Entonces vas aprendiendo como una especie de tarea periodística, ¿no? De cómo haces una investigación al respecto. Gracias a uno de estos agentes inmobiliarios conseguí el teléfono del nieto de los Eichhorn, que eran los dueños del hotel. Lo llamé para
tratar de entrevistarlo me mandó a la mierda, porque para el tipo son todas amenazas, ¿no? Claro, o sea, le vas a decir, hola, vos sos el nieto de los nazis. Y no quería saber nada. Y después, por ejemplo, con Eden Hotel, uno de las claves de la documentación era un libro específico que no lo editó ninguna editorial, o sea, era edición de autor y se habían hecho muy pocos ejemplares y estaba totalmente descatalogado. Así que fui a las librerías de La Falda a preguntar si lo podía conseguir. Me decían, no, ese libro ya no existe más, salió muy pocos ejemplares que hizo el propio autor, que era el tipo de La Falda. Y me dice, bueno, habla con el hijo, que por ahí le queda algún ejemplar en la casa. Digo, ¿y quién es el hijo? Y el ferretero de acá a la vuelta. Un tipo tiene una ferretera. Así que fui a hablar con el ferretero y tenía libros y me terminó vendiendo uno de los libros del padre, que fue la mejor documentación de todas. Bueno. Todos los datos que estaban ahí, el tipo los había sacado entrevistando al nieto de los Eichhorn, al que yo no pude entrevistar. Claro. Y así que tengo el libro por ahí, que es medio un incunable, porque nunca más se hizo una reedición de eso. Y bueno, eso fue lo que hicimos con Eden Hotel, porque teníamos tiempo y espacio y tampoco era un periodo tan lejano, o sea que podías entrevistar gente que más o menos estaba viva. Ahora con la guerra del Paraguay, obviamente es mucho más complicado, así que fue mucho más investigación de buscar los libros específicos que mejor me venían. Y medio indagando por internet, terminé dando con un PDF en una biblioteca online paraguaya, una cosa muy perdida. Locura, sí. Del diario el diario de un soldado austríaco que había sido medio metido a la fuerza dentro de las fuerzas argentinas para ir a pelear, el tipo ni sabía que iba a pasarle eso. Claro. Y escribió todo un diario en suizo, que después alguien, francés, italiano, no sé en qué lo habrá escrito, que alguien había traducido, pero por ejemplo hay partes enteras que no se le entendía la letra, entonces lo que ponía el traductor es lo que el tipo pensaba que había puesto, era todo muy así. Y eso fue uno de las fuentes documentales mejores, porque si no, siempre vos tenías que pasar todo por el tamiz ideológico, entonces yo ya sabía que estaba la mirada mitrista, ¿no? O la mirada revisionista que iban a tratar de poner más en valor la figura del Mariscal López, ¿no? Como una especie de luchador latinoamericano en contra de los intereses foráneos, ¿no? Y todo estaba muy filtrado por cuestiones y discusiones ideológicas actuales. Entonces ahí había que hacer un filtro. Y bueno, de ahí de a poco fui seleccionando la documentación y al mismo tiempo tratar de meter en los personajes esas visiones políticas que ya estaban en la época. Entonces poner un personaje que era más pro Mariscal López, el otro que era un poco más pro Mitre, para tampoco tener que hacerme cargo yo de una mirada final, como si yo supiera realmente lo que pasó. ¿No? Tal cual. No lo sé. Sí, está muy bueno. Y sobre los guaraníes, pues también el libro, bueno, se llama Guaraní, y hay un momento donde esta etnia aparece. ¿También te tuviste que documentar así? ¿Tuviste alguna fuente medio perlita que te ayudó? ¿O cómo fue? Con los guaraníes yo ya venía interesado de antes porque siempre me había gustado la cultura, especialmente todo lo que tenía que ver con la forma en que se tomaban el lenguaje. Hay como una fusión muy interesante entre lengua y religión en la cultura guaraní. Entonces este tema de que la palabra era también el alma, bueno, cierto tipo de particularidades que desde hace mucho siempre me habían interesado y era como un tema pendiente sobre lo que quería escribir en algún momento. Entonces yo venía arrastrando el interés sobre esa cultura desde hace un tiempo. Después había más cuestiones que tuve que hacer de documentación coyuntural, tipo, bueno, lo que pasó con los guaraníes en la guerra, las otras tribus que estaban dando vueltas por ahí, porque en realidad guaraní es un nombre que le ponen los blancos, ¿no? A todas las diferentes culturas que tenían diferentes nombres. Creo que guaraní significa persona en guaraní, o sea, no tenía sentido, era como se decía entre ellos, persona. Entonces, ahí también tuve otro tipo de documentación, pero ya más basado en intereses previos sobre el tema. Claro. Y ya desde el vamos estuvo Gabriel como definido como dibujante. Te escuché en algunas entrevistas que vos pensás mucho las historias y ya con dibujantes, ¿no? Fue una opción, digamos, es un hallazgo, es un acierto, que por el estilo de él, ¿no? Que le da todo ese tono, nada, súper realista, pero a la vez con su estilo. ¿Lo pensaste de él? ¿Cómo fue ese momento de definirlo?
la faz visual. Un poco tenía que ver con que nos habíamos quedado sin proyecto en conjunto en ese momento, después de haber hecho Planeta Extra y Den Hotel. Y como que puede pasar un tiempo, pero siempre con Gabriel en algún punto decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Claro. Como que siempre hay algo en plan con Gabriel desde el 2003 que trabajamos juntos. Uh-huh. Y es raro que pase mucho tiempo sin que encaremos algo y después, bueno, si se vende o no se vende, se ve, pero en general, por suerte, todos los proyectos que hicimos terminaron saliendo. Uh-huh. Un poco por eso y otro poco porque yo sabía que una historia con mucho rigor documental iba bien para Gabriel, porque es así como yo trato de ser riguroso con la parte de la historia, de lo que va a intervenir en el guión, él es igual de riguroso con lo gráfico. Entonces iban a tener que aparecer, por ejemplo, las armas, qué armas usaban los soldados. Yo no quería batatear y mandar un fusil así medio genérico, sino, bueno, tuve que investigar cuáles eran las armas que usaban los diferentes regimientos de los ejércitos. Y no había ninguna información específica que yo pude encontrar, así como un libro que se llamara Las armas de la guerra. Pero encontré, por ejemplo, ahí encontré a un paraguayo fanático, un señor grande, fanático de las armas. Entonces, coleccionista. Y desde todas las épocas, ¿no? Entonces, por ahí te sacaba, o sea, un arcabuz de 1604 de español y te hablaba todas las características del arma específica. Tenía, no sé, 20 seguidores el tipo, porque no sé nerd. Pero tenía un programa especial de como 2 horas de las armas del Paraguay, ¿no? Y de las que él tenía. Entonces empezaba a explicar de la colección que él tenía, que podían datarse de esa época, de cómo había llegado, a quién se las habían comprado, que muchas armas eran las mismas que se usaban en la guerra de secesión de Estados Unidos, porque no es que había fábricas de armas en Sudamérica, siempre era importación, una compra o a Europa o a Estados Unidos. Y que en el medio de la guerra habían aparecido las armas a repetición, que podían ser por de retrocarga en vez de avancarga, ¿no? Que no tenías que andar con el fulminante, la munición, la vaquilla, ¿no? Para meterlo, y eso aceleraba mucho el disparo. Bueno, y un montón de particularidades de técnicas que me salvó ese señor en YouTube. Si no, probablemente nunca me hubiera enterado. Claro. Y que todo eso le da mucha verosimilitud al relato en general. O sea, vos por ahí como lector, un lector así que no tenga demasiado conocimiento al respecto, no sabe exactamente qué pasó con las armas, pero si vos le contás que había tales cañones que fueron hechos de tal manera, por lo menos suena verosímil. O sea que si me lo inventé, parece verdad. Sí, claro, pasó. ¿Viste? Tratábamos de no hacer eso, de no tener que inventar algo que sea verosímil y tratar de ser rigurosos con lo que sí pasaba, porque muchas veces lo que es real es más rico de lo que a vos se te ocurre. Entonces hay muchas cosas de datos reales que encontré haciendo la documentación que a mí nunca se me hubieran ocurrido jamás, ¿no? Que después fueron a parar a escenas enteras en el libro, que están sacadas o el libro del austríaco o el suizo, o del programa de YouTube de las armas, o de alguno de los otros libros que tuve que leer. Después hubo mucha documentación sobre la fotografía, cómo era que se trabajaba la fotografía al colodión, ¿no? Que es toda una técnica diferente a lo que vino después, que ciertas cuestiones técnicas que el tipo tenía que andar llevando de acá para allá. Y bueno, todo eso era parte de la gracia para mí, ¿no? De cuando encaro una obra histórica, poder meterme en esos mundos. Ya no crear yo un mundo de ciencia ficción como hago con otras obras, sino tratar de conocer y de meterme en un mundo que existió en el pasado. Sí. Creo que es un acierto esa parte del fotógrafo, ¿no? También lo cuento para los que no leyeron el cómic. El protagonista es un fotógrafo francés, no me acuerdo mal, ahora estoy dudando si no es belga o francés o una cosa así. Y bueno, él viene a fotografiar y está buenísimo que es un fotógrafo, hoy diríamos etnográfico, ¿no? Viene de África, él de fotografiar también, que Francia coloniza África y viene a fotografiar esas tribus y viene un poco a buscar los guaraníes. Entonces sentí que ahí había un dato realismo, muy, muy factible, y me gustó cómo jugás con esas variables que uno te conoce con el otro camino, que es el de construir mundos, que también es re complejo cómo lo haces. Yo me acuerdo de la burbuja Bertol, es un mundo re complejo con un montón de normas, pero en algún punto se entiende todo, hay 3 viñetas o 4 que corre la narrativa, entendés ese mundo cómo funciona. Y acá te tomás ese trabajo,
yo te lo agradezco un montón porque yo soy historiador y me encanta cuando se toman ese laburo, porque es el laburo que vos decís vos. Ese mundo pasado tiene capaz tanta riqueza como uno de ficción súper craneado, ¿viste? Entonces que hayas usado la foto me pareció como un hallazgo. Ese mundo moderno en el mundo fusionándose en el pasado más antiguo, ¿no? Con los guaraníes me pareció una perlita, ¿no? Una cosa así muy genial. Y una última sobre esto de guaraní. ¿Tenía ya resuelto que iba a ser ese momento de la guerra, que es como un momento medio ya donde se están como los últimos estertores de Solano López, o estuviste diagramando alguna vez como otros momentos de la guerra del Paraguay? ¿Tuviste como alguna tentación por ver otros momentos? Y sí, hay varias batallas que son muy interesantes desde lo dramático para encarar, desde todo el principio, de cómo se gesta la guerra, es un quilombo muy interesante. Claro. Todo lo que eran las levas, ¿no? El reclutamiento que se hacía en las provincias digamos, de prepo, ¿no? Te levantaban y terminaban yendo a pelear. Hay un montón de episodios que son muy dramáticos y por lo tanto muy ricos para la ficción que se podrían haber encarado. También las diferentes visiones desde los diferentes partícipes de la guerra, ¿no? Cómo podría ser la mirada de los brasileños, por ejemplo, claro, de los propios paraguayos. La intimidad de todo lo que eran los cuarteles de Mariscal López debe ser increíble también. Hay como un montón de facetas que, o por lo menos yo nunca las vi explotadas en su dimensión posible, o que están todavía ahí, ¿no? Están como posibles de ser tomadas. Por ejemplo, lo que hizo María Luque con la mano del pintor, tomando a Cándido López, ¿no? Era otro ángulo muy interesante de cómo agarrarlo. Empiezan de a poco a aparecer más obras de que transcurren en la guerra de la Triple Alianza, por lo menos desde el lado de la historieta. Y después lo que te posibilita la historieta, que lo intentamos hacer con Gabriel en guaraní, es que tiene un despliegue gigantesco, O sea, eran 4 países, con un despliegue territorial muy grande, un despliegue tecnológico muy interesante, histórico, y que en realidad los cuadros de Cándido López lo ves de chiquito, ¿no? Son unos Playmobil ahí de centímetros, que a lo sumo te sirve para ver cómo se disponían la estrategia de las batallas, la táctica, la disposición de las diferentes tropas, pero nunca ves la guerra en sí, las muertes, los heridos, la batalla cuerpo a cuerpo y todo lo que te posibilitaría ver en el caso de la ficción visual, ¿no? Entonces, para mí, contar con un dibujante como Hipóliti, que es tremendo, es poder dibujar las batallas de la guerra del Paraguay con un grado de realismo que por ahí hasta ahora nunca se vio, o que rara vez se ve, ¿no? Ver a un soldado brasileño dándole un bayonetazo a un paraguayo y la sangre salpicando, ¿no? Lo que realmente pasó. Ver cómo se cavaban las trincheras o cómo se disparaban los cañones ahí al lado tuyo con un dibujo lo más realista posible, o por lo menos con una carga de realismo y de emoción importante, ¿no? Y de repente esa guerra cobra una dimensión visual muy diferente de la que estamos acostumbrados, que son los cuadros de Cándido López o alguna ilustración escolar. Y que hacerlo en cine, que por ahí sería maravilloso, pero que necesitas $300 millones, ¿no? Claro. Hacerla como hacen los americanos en la guerra de Vietnam o de otro lado, ¿no? Sí, tal cual. Y ahí es donde nos asiste la historieta, de poder darle visualidad a todos esos dramas. Tal cual. Yo estaba recordando, hay una película, porque estoy recordando si hay películas sobre la guerra del Paraguay, no recuerdo ninguna. Sí recuerdo una película de Felicitas Guerrero, que es un drama así romántico, y en un momento se van al Paraguay de la guerra y es lo que vos señalás, es como un momento, son 3 escenas de ellos dos hablando y nada más, o sea, no hay fondo, no hay batallas, no hay nada, se señala que hay una guerra y ya, porque me imagino que a nivel producción debe ser un huevo de plata, ¿no? Sí, yo lo que encontré que era llamativo es un telefilm paraguayo hecho con un presupuesto muy módico de la batalla de Acosta Newell, o sea, la batalla de los niños con la que termina Guaraní. Que ese era el episodio que a mí más me interesaba cubrir de alguna manera, ¿no? Claro. Y es un film que está hecho así como
con poco presupuesto. Entonces, por ejemplo, los uniformes son todos iguales y están re limpitos. Claro. O sea, los hicieron y los pusieron, ¿no? Sí. A los actores. Es- Pero eso llevaban años de guerra, lo que menos tenían eran uniformes iguales. Claro, Entonces, si vos ves las pocas fotos que hay, porque hay muy poquitas fotos reales sacadas en la época, los uniformes eran un desastre, uno del lado, otro del otro, ¿no? Era muy poco uniforme los uniformes. sí, de verdad. Era lo que había. Entonces, me sirvió lo de la película paraguaya para ver la visión, porque aparte era una visión muy de exaltar el heroicismo de los niños, ¿no? Que para Paraguay son una especie de niños héroes, que se festeja el Día del Niño, la fecha de la batalla de Costañú. Y no era obviamente la visión que yo quería dar, ¿no? De tener que llevar a esos pobres pibitos a tengan la responsabilidad de ser héroes nacionales. No, tal cual. Entonces me sirvió en un punto como para ver la visión de cómo se lo vive desde Paraguay, porque era algo que también yo quería representar en la obra, o sea, no negar eso, ¿no? Que existe esa visión. Sí. Y esa fue la única que encontré, un telefilm paraguayo de hace un montón de años, que creo que si lo buscas por ahí todavía sigue estando en YouTube. Sí, ahora me estoy acordando los que hizo Felipe Piña, sobre algo habrán hecho, allá por los principios del 2000. Hay momentos, pero vuelvo a lo mismo, son escenas, ¿viste? Donde nada, me acuerdo de la leva que se termina en un levantamiento. Muchas provincias de acá se levantan contra la leva y qué sé yo, y hay boceteados esos momentos, pero más allá de eso te diría que algún documental importante también hay, pero es lo que vos hablás, es un acierto, que es darle ese contexto de drama y esa espectacularidad dramática que tiene la guerra, lamentablemente, ¿no? Pero con esa postal de los chicos y todo, bueno, no quiero spoilear más para que lo lean, que no tenga un cierre ahí sin sorpresas. Pero bueno, sí, la verdad que nada, mucho para pensar. ¿Te quedó algo como para, no sé, me gustó mucho te encontré como muy, muy sólido y dije, ¿te ves haciendo otras cosas más así, de historia, de ficción histórica, llamémosla? ¿O más bien sos de switchar y cambias a otro terreno? Hay un tema, a mí me encanta y tengo varios periodos sobre los que me gustaría escribir. Hay un guión que tiene ya sus años, que hago con Fabián Mezquita, que es sobre el centenario, 1910, y la coincidencia también de la llegada del cometa Halley, los festejos del centenario, los visitantes extranjeros, los anarquistas que estaban huyendo por ahí de la policía. Hay toda una ensalada muy interesante en ese periodo histórico, que en los últimos años ha sido más tocado con novelas y otras cosas, pero que yo lo vengo haciendo hace 20 años cuando todavía no estaba tan presente. O sea, desde antes del bicentenario. Claro. Después, una vez que pasó el bicentenario, como que se volvió más presente. Que tiene muchas comparaciones con los festejos que hubieron en París por el centenario de la Revolución Francesa, y acá medio que se trató de emular. Claro. Y bueno, todo ese pabellón argentino, por ejemplo, era el mismo que estaba en París, que lo trajeron para acá. Hay un montón de episodios ahí que son muy interesantes, que lo estoy haciendo de a poco y está medio a hacer, digamos. Claro. Después sí, por mí haría muchos otros periodos también. Me gusta toda la historia de los cangaceiros en Brasil, más que nada latinoamericano, ¿no? Todos episodios que tienen un poco que ver con nuestras culturas ahí sudamericanas. El Palenque en Colombia, ¿no? La ciudad que habían fundado los esclavos, independizándose tempranamente de los españoles. Bueno, hay muchos periodos y momentos y episodios históricos que me gustaría en algún momento tocar, pero ahí es como que con los dibujantes tengo que echar, también por una cuestión propia, ¿no? De que no nos gustaría encarar uno atrás del otro con mucha carga documental, porque también es muchísimo trabajo. Entonces, el dibujante por ahí me dice, puede ser Hipólito u otro, ¿no? Bueno, está bien, ahora encaramos uno histórico, que tengo que andar copiando 2 millones de revólveres distintos y la banderita y el uniforme exacto que usaba la tropa tal. Ahora mandame uno de fantasía, de ciencia ficción, donde puedo inventar yo todo, ¿no? Y es otro tipo de disfrute diferente. Claro. Entonces trato de irme echando y también para yo mismo tener ese relajo de poder encarar uno de ciencia ficción, donde tengo que inventar todo yo, y después sí hacer este otro trabajo más de documentación. Claro.
Pero está muy bueno ese 1910, es una época súper interesante también, me parece. Creo que toda la historia, yo siempre que soy profe digo, si no te interesa capaz la historia, por ahí te la viste de una manera muy, muy burda o muy chicken y eso aburre. Pero si te metes en el costado humano, seguro vas a encontrar viste una vez. Pero así que nada, espero que salga algo de eso. Bueno, y te quería medio ya para ir cerrando. Sé que vos también te cambio el perfil, ¿no? Sé que vos tenés todo un espacio de enseñanza, ¿no? De formación. Y un poco preguntarte cómo ves. Recuerdo en una entrevista, también lo voy a dejar después el link, que te hicieron hace mucho. Hicieron una entrevista en un sitio que se llama Camandi, no sé cómo es, y Amadeo Gandolfo y Pablo Turnes, en 2007 te la hicieron. Y vos señalabas como algo que te contaba Trillo, que era bueno, como que los guionistas de historieta no leen mucho, ¿viste? Te decía, la anécdota era que vos sí leías y que él decía, ¿por qué no te haces teatro u otra cosa? Decía Trillo. ¿Sentís que pasa algo parecido todavía? ¿Cómo ves ese mundo de futuros guionistas y futuros creadores? ¿Cómo es ese, si me pudieras resumir, ¿no? 2, 3 características que te quedan de esos cursos que das y de estos nuevos, ¿no? Guionistas que vendrán. No, yo creo que hoy por hoy eso ya está muy relativizado. Eso lo decía Trillo más que nada por la eterna discusión que tenía él con los guionistas de la Columba, ¿no? Que él los veía como mucho más cabeza de termo, ¿no? Claro, que iban a... Pero en realidad era totalmente relativo porque Robin Hood era un tipo recontraleído, súper culto. Y así, no sé, Ricardo Barreiro lo mismo. Pero lo que tenía por ahí Trillo tenía más que ver con una especie de cultura más progre. ¿Sí? Como de ir a ver teatro de vanguardia o ver cine de vanguardia. Y él, lo que le había llamado la atención de cuando yo lo conocí, que era un pibe de 22 años, era que justamente estaba estudiando dramaturgia y conocía la movida de toda la nueva dramaturgia porteña, que era algo en lo que él estaba muy interesado porque era de lo más interesante que había a fines de los 90. Entonces venía por ese lado. Claro. Yo creo que por hoy los guionistas, por lo menos lo veo en mis alumnos, son gente súper informada, que lee un montón. Por ahí, o sea, tanto para leer que la formación ya es completamente diversa. Claro. Los intereses son diversos. También hay mucha formación sobre el cine, sobre la animación. Es otra circunstancia. Yo creo que por ahí lo que pasaba antes, hace unos años, hoy por hoy ya no tanto, era que venía gente a tratar de hacer guiones con una cultura historietística. Entonces lo que más leían eran historietas y leían muchísimo, no era que leían poco. Pero justamente lo que yo trataba de hacerles ver es que muchos de sus guionistas favoritos, que podían ser desde Alan Moore a Grant Morrison o Neil Gaiman, eran completamente omnívoros, era gente que había leído sobre todo literatura, ¿no? Y mucha historia, y habían visto mucho cine y de todo tipo, sobre todo los ingleses. Y que se notaban los guionistas que eran, yo decía, como medio caníbales, ¿no? Que solamente consumían historietas y reproducían historietas consumiendo solo historietas. Claro. Y eso te genera cierta endogamia creativa, ¿no? Que es poco fértil a la larga. Claro. Y en realidad para cualquier escritor, no solo un guionista, cuantas más diversas sean tus lecturas y tus intereses, eso después se va a reproducir en tu obra. Claro. Podés lograr un efecto más fértil, más nuevo, más original si tus intereses y tus influencias vienen de diferentes costados. Pero eso creo hoy por hoy ya se está dando naturalmente, con la medida en que creció mucho la novela gráfica como dentro de las lecturas de los que son mis alumnos, ¿no? Hoy por hoy yo siempre hago una primera encuesta, que bueno, ¿qué leen? ¿No? Y hace unos años la inmensa mayoría era o manga o superhéroes. Claro. Y algunos que otros que leía cosas europeas. Esto muy a grandes rasgos, ¿no? Porque los casos individuales después había de todo. En cambio, hoy por hoy, si tengo que sacar así el promedio de lo que más se está leyendo en el universo de mis alumnos, aparece la novela gráfica. Y la novela gráfica es súper diversa, hay todo tipo de géneros, de personajes, de historias, de épocas. Y ahí hay, creo que, mayor diversidad de influencias y de intereses, mucho más no ficción también, que ha normalizado un poco el pH, digamos, de lo que son los intereses de los alumnos que llegan a querer ser o autores integrales o guionistas. Claro. Está buena la mirada esa. En algún punto, no sé si cómo lo ves vos, pero yo a veces siento que
como que este terreno tan gigante del cine de superhéroes, no digo que desplazó, pero que vos ahora en la historieta he hablado con gente que no lee tanto ya superhéroes, sino que se pasa a otro terreno, porque medio que el cine o las series o todo el mundo de Netflix le ofrece todo el tiempo algo vinculado al mundo de superhéroes que era casi exclusivo de la historieta. Entonces me quedé pensando, digo, capaz esto que señalabas vos, algo capaz tiene que ver con esta idea de cruces de multimedios, ¿no? De soportes en los cuales antes uno accedía a esas historias. Pero nada, lo estoy pensando cuando lo comentabas vos, ¿no? Y bueno, y por último te quería preguntar, bueno, vos sos como una persona que trabaja muy, muy prolífero, ¿no? Y sobre todo muy organizado. ¿Eso también se puede enseñar? ¿Se puede enseñar a cómo yo, transformar una idea en un proyecto para que alguien de un mercado externo se puede enseñar, o es como no? ¿Cómo lo tratás de enseñar o cómo lo charlas con tus alumnos? Y es un poco la clave, y es lo primero que les advierto en la primera clase, que es que vos no podés enseñar a escribir en sí, tipo dotarlos de talento, de algún tipo de cosa inmaterial y misteriosa que cada uno trae. Pero lo que sí podés dar, que es lo que concentro mi taller, son herramientas para desarrollar lo que uno trae. Que entonces, bueno, en cuanto uno se manda a escribir un guión, haya estudiado o no, eventualmente algún problema te vas a encontrar, ¿sí? O se te empantanó la trama, o tenés un personaje que no sabés qué quiere, algún problema hay, y muchas veces ni siquiera sabés cuál es el problema, simplemente no te gusta lo que estás escribiendo y no sabés por qué. Entonces, muchas de las cosas que vemos son herramientas o bien para diagnosticar el problema y darte cuenta dónde está fallando el guión, que pueden ser cuestiones dramáticas, cuestiones conceptuales o de diferente tipo, y después otras herramientas para desarrollar eso, que a veces pueden ser las mismas o no. Entonces decir, bueno, listo, si encontraste que no tenés demasiado interés dramático en los personajes y vos querías escribir un drama, y fíjate, revisar los objetivos de los personajes, los oponentes, cómo estás armando los conflictos, qué tan claro tiene tu personaje protagónico, qué es lo que quiere y cómo lo va a conseguir, y cuestiones de ese tipo que te diagnostican el problema y después, bueno, las herramientas para ver las alternativas que tenés como soluciones. Entonces, lo que podés dar como profesor son herramientas para solucionar problemas, dando por hecho que los problemas van a aparecer sí o sí. Y que si no tenés ningún problema en escribir un guión, o sos el nuevo Alan Moore y sos un genio, que es menos probable, o no estás viendo los problemas. Y ese básicamente es el gran problema, porque eventualmente ahí lo que va a ir a parar es a un mal guión. El mundo está lleno de eso. Entonces, para no colaborar con el océano de mediocridad que nos rodea, mejor tener las herramientas para prevenirlo. Está genial. No te garantiza nada, la historieta puede salir mal igual, ¿no? Yo puedo hacer un mal libro en cualquier momento. Pero es como tratar de reducir los riesgos de que eso ocurra teniendo las herramientas a la mano. Está buenísimo. Sí, una mirada como operativa, ¿no? De transformo los problemas en soluciones. Digo, está buena esta idea de que problemas van a aparecer. Saquémonos la idea de la cosa creativa que viene de inspiración y de un tirón escribo, ¿no? Esta idea medio mágica. Pero bueno. Por lo menos ese es mi librito, ¿viste? Y es lo que me vino funcionando hasta ahora, ¿viste? Por ahí otro profesor de guión aspira más, o no sé, le rezan la inspiración mágica y va por un lado más emocional y de inspiración del momento y le funciona. A mí no, yo tengo que trabajar mucho y aplicar las herramientas y tratar de vigilar que la estructura dramática sea consistente y cuestiones que son así, más ortodoxas si se quiere. Después hay otras herramientas para sacarle ortodoxia y darle más vuelo, poética o lo que fuera, pero siempre mediante herramientas que se usan y si sirven, y si no sirven vuelven a la cajita, ¿no? Está buenísimo. Es así, no hay nada que sea indispensable, pero todo te puede llegar a ayudar en algún momento. Está buenísimo, esa idea me parece genial. Bueno, y te quería hacer la última, que es con la que suelo cerrar siempre estas charlas con gente del mundo de la historieta, que es, o sea, la historieta argentina se ha dicho de todo, ¿no? Que medio que está en crisis, que se prende fuego, que no, que sale. Y vos sos parte integral de ese mundo, no necesariamente de la historieta argentina, sino yo te diría internacional también, pero ¿cómo ves este mercado
nacional de distribución, circulación, consumo? Es una pregunta muy amplia, la verdad que no tengo nunca. Es más bien, me quiero llevar siempre, ¿no? La imagen que tiene cada uno de ustedes. Algunos arrancan diciéndome, ¿no?, de género, otros los géneros nuevos que aparecen, otros sobre los mercados. Vos, como si tuvieras que darme un diagnóstico de la historieta nacional, ¿cómo la ves? ¿La ves un poquito mejor, un poquito peor, siempre igual? Mira, el problema de los de mi generación es que venimos del desierto más absoluto, ¿no? Que eran los 90, donde no había, o sea, se morían las revistas y todavía no habían nacido las editoriales que tenemos ahora. Entonces solo había fanzines y alguna que otra cosa que perduraba, tipo la colección de Coligüe, pero que eran muy excepcionales. Sí. Entonces, para los que nos criamos en el desierto, cualquier pastito es un bosque, ¿viste? Claro. Entonces, para mí, hasta el día de hoy, aunque haya pasado, no sé, 25 años, yo veo que hay un concierto de editoriales trabajando y que si vas a una feria tenés, no sé, 20 editoriales una al lado de la otra con estancitos publicando cosas, y para mí eso es optimista, no puedo evitar pensar que los cambios han sido todos para bien. Ahora que sigue habiendo problemas y desafíos y cosas que faltan en la actualidad, y seguramente si uno hace un balance hay un montón de cosas por seguir trabajando, ¿no? Entonces, todo lo que para mí vaya hacia la profesionalización de nuestro mercadito lo máximo posible, que mejore los adelantos a los autores, que mejore la distribución y la venta, lo cual es una condición prioritaria para que mejore los adelantos a los autores, Sí, sí. ¿no? Si vos no vendés más libros a más gente, no le vas a poder pagar más a los autores nunca. Hay cuestiones también que tienen que ver con el federalismo, hay mucha concentración en capital, Córdoba capital y Rosario, de autores y editoriales, ¿no? Y el resto del país está mucho más difícil a la hora de que se desarrollen editoriales. Eso lo notás si ves la cantidad de libros que salen de capital y conurbano, ponele Rosario y Córdoba, y el 90% de los libros salen de ahí. ¿No? Y hay todo un país con gente haciendo historietas, ¿no? Entonces, ¿dónde están los demás? Claro. Y eso sería una deuda pendiente, ¿no? O integrar la producción nuestra con el resto de Latinoamérica, que cada vez que yo viajo hay muchísimo interés en lo que se hace en Argentina, pero los libros siguen sin llegar a, no sé, Chile, Colombia, Perú, México, y tampoco nos llegan los libros que se producen ahí, ¿no? Como que cada país es medio una islita que no le da bola al resto, gran parte por las distancias. Pero bueno, existiendo internet también es medio justificado, porque no estamos leyendo que sea digital lo que se produce en México, en Colombia, en Venezuela. Entonces, bueno, hay cosas con las que se puede seguir trabajando y que propugnar para que crezca. Claro. Pero no dejo de ver siempre el medio vaso lleno yo, porque vengo de los vasos vacíos durante muchos años. Así que a mí siempre la mirada va a ser optimista. Claro. Sí, yo creo que generacionalmente creo que estamos más o menos en la misma época, que fueron fines de los 90, principios del 2000, el momento donde uno quería abrir algo del mundo de historietas, y acá no había más que crisis del 2001, 2002, todo ese coletazo que vos señalás. Así que nada, sí, comparto esa mirada también. Bueno, Diego, no te quiero retener mucho más, te prometí media hora, así que creo que nos pasamos hace un rato. Te agradezco muchísimo, la verdad, la invitación que las hayas aceptado. Y bueno, para los que están escuchando, compren Guaraní, que está en todas las comiquerías hoy, se puede comprar ahora online, estamos charlando recién. Y bueno, nos estamos viendo dentro de poquito. Bueno, muchas gracias por invitarme, un gusto.